desde el año pasado que se llama Maestría Emocional y ya este año le llamamos El Arte de Vivir. Entonces estamos con nuestro invitado Andrés Mejía. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, porfa, van escribiendo en el chat, que nosotros vamos a estar pendientes del chat para escribirle a Andrés. Entonces, listo, Andrés, te damos la bienvenida a este espacio. Buenos días a todos, muy bienvenidos a este espacio del arte de vivir. Espero que todos estén muy dispuestos, muy atentos a escuchar inicialmente. Considero la escucha atenta como una forma de meditación y los invito a que cuando se den cuenta o sean conscientes de que su atención está en otro lugar, se feliciten y vuelvan a traer su atención a este lugar. Aquí la magia es donde estemos, saber estar, aunque sea ingenuo no codiciar, no desear. La mente siempre quiere estar en un lugar diferente al que se encuentra el cuerpo. Cada vez que unimos cuerpo y mente, pues estamos favoreciendo el gozo, el disfrute. Esto lo llamamos presencia plena, conciencia plena, mindfulness. Y es un estado de la mente que se alcanza a través de la meditación, pero también a través de la comprensión. Entonces, por eso yo vemos un poco sobre mojado en la medida en que esto hay que recordarlo, y recordarlo es pasarlo por el corazón. Y por ahí decía la abuela de Facundo Cabral que ella no manejaba ninguna agenda porque las cosas importantes, esenciales, se las recordaba el corazón. Entonces, espero que estén con cuerpo y mente en este lugar y quiero empezar con una frase que me encanta, incluso pues la tenía o la tengo todavía en la pantalla de mi celular, que dice: todos los días nacemos de nuevo, lo que hagamos hoy es lo que más importa. Se le atribuye al Buda, a lo cual yo le sumaría: no es solo lo que vas a hacer hoy, sino la actitud con la que vas a hacer hoy cualquier cosa que vayas a hacer. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de actitud, de una actitud existencial, que es la aceptación, que es el relacionamiento con lo que hago. A eso también yo lo llamo mística. Y la idea es no juzgar las acciones de insignificantes o de muy importantes, sino simple y llanamente hacer lo que hay que hacer como si nuestra vida dependiera de ello. Y por supuesto con un elemento importante que es la alegría. Esa alegría que cuando hablábamos anteriormente de inteligencia emocional, la veíamos dentro de esas 8 emociones primarias. Y ayer conversando en un live les decía pues que la alegría tiene diferente intensidad. Entonces la alegría en 1 la podríamos nombrar como serenidad y la alegría en 10 como euforia, pero casi siempre que pensamos en la alegría, pues porque es una emoción de mucha energía, entonces pretendemos que estemos como con mucha energía, pero la alegría puede ser simple y llanamente serenidad, y eso sería una gran conquista. Así que en el fondo pues estoy iniciando esto como lo estoy iniciando porque no es el qué, no es lo que hacemos, sino es cómo lo hacemos. Y en ese sentido, la oportunidad siempre está disponible. Cada día nacemos de nuevo. O sea, este instante, este minuto, cada presente, considérenlo una oportunidad. Lo que ustedes tienen que completar es una oportunidad. ¿Para qué? Yo podría poner algunas cosas: una oportunidad para despertar, una oportunidad para ser más consciente, una oportunidad para disfrutar, una oportunidad para lanzarme, para animarme, para entusiasmarme. Y si tenemos en cuenta esto, también hay que sumarle que dentro de las dudas con las que vivimos y dentro de las preguntas con las que usualmente nuestra cabeza anda dándole y dándole vueltas, hay que buscar algún tipo de certeza. Y yo siento que hay 2 certezas en la vida contundentes. Estamos vivos, lo que
no hay ninguno que sospeche lo contrario. Y la otra certeza es que vamos a morir. Y no sé tampoco si alguien aquí duda que eso vaya a suceder. No nos gusta pensar en esto, pero es importante hablar de estas dos certezas, porque si tenemos en cuenta la primera, que estamos vivos, entonces podríamos decir que siempre hay una oportunidad, no existe la inoportunidad, y las oportunidades o se toman o se dejan. Y en el fondo, esa es la libertad. La libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, que quisiéramos, y eventualmente nos frustramos porque no podemos, aunque lo intentamos muchísimo, sino que la verdadera libertad está en la actitud que asumimos con las cosas que nos suceden. De hecho, la actitud, lo bello de la actitud es que la actitud no tiene pasado, no tiene futuro. O sea, no vale de nada la actitud pasada y no vale de nada la actitud futura. La actitud que vale, que es extremadamente valiosa, es la que tomamos ahora y no hay nada que esperar. En el fondo no hay nada que esperar. Es una decisión consciente. Así que vamos a iniciar con una práctica. Es una práctica muy sencilla. La conocemos como la práctica de los 3 momentos. Voy a volverla a explicar. Esperen un segundito que voy a traer la campanita que la tengo aquí a un lado. Parece que la dejé en el consultorio, entonces vamos a utilizar la campana de la aplicación. Miren, esta práctica de los 3 momentos es una práctica formal que yo puedo llevar a la informalidad. ¿Qué significa esto? Que en cualquier lugar yo puedo disponer de 3 minutos para meditar. Pero prefiero llamarla de los 3 momentos porque pueden ser 3 minutos, pueden ser 6, pueden ser 15, puede ser una hora de 20, 20 y 20. De hecho, pues yo que los he invitado tanto y espero que algún día se animen a la práctica que hago de 6 de la mañana a 7, yo la divido en 3 momentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer momento? Vamos a conectarnos con el entorno, ¿cierto? Vamos a hacer una especie de práctica externa. Todo lo que escuches, todo lo que oyes, todo lo que sientes, percibes, sin juicios, sin críticas, simple y llanamente saber estar. Luego vamos a ir adentro y vamos a observar nuestros propios pensamientos. La meditación no se trata de pensar o de no pensar, sino de observar cuando es práctica interna. Cuando es externa es como más de sentir cuerpo y mente en el mismo lugar. Le quitamos la atención a la mente y la ponemos en lo externo, pero cuando vamos adentro, lo que tenemos que atender es propiamente los objetos mentales. Entonces vamos a estar pillándonos, dándonos cuenta de la inercia de nuestra mente, de la inercia de nuestro pensamiento. Y luego les voy a hacer una meditación generativa, que va a ser una pequeña oración, que es muy bella, para que iniciemos pues el tema de hoy, ¿cierto? Y las claves dentro de este tema maravilloso que estamos hablando de cómo ser nuestro propio maestro. Entonces vamos a iniciar entonces con el sonido de la campana. Los invito a que confíen, a que se den la oportunidad de hacerlo, porque pues yo no los veo y puede que algunos aprovechen para ir al baño, pero no es para ir al baño, es para meditar. Entonces vamos a poner el sonido de la campana. Espero que se escuche. Cerramos nuestros ojos, nos conectamos con el entorno y nos damos cuenta y nos hacemos conscientes cómo la atención va a diferentes lugares. Quizás se vaya hacia adentro sin nuestra voluntad. Si la encontramos adentro en el pensamiento, volvamos a escuchar más, a ver incluso a través de nuestros párpados cerrados, a sentir la temperatura del cuerpo, el peso del cuerpo sobre la silla, a reconocer cómo estoy, a ser consciente, producto de esta pausa,
de qué es lo que pasa a mi alrededor y si ese alrededor me da paz o me la quita. Ahí estamos hablando un poco de nuestra reactividad. Y pienso un poco cuánto tiempo te podrías quedar así, en quietud, en silencio, reconciliado con la vida tal y como es. Si lo haces, le ofrecerás descanso a tu sistema nervioso. Y mientras tanto respira, recibe la vida, el prana, y exhala, entrega. En paz recibo y en paz yo doy. Ahora vamos a escuchar de nuevo la campana para hacer el segundo momento. Y ahora la dirección de tu atención va a ir hacia adentro, a ese espacio cognitivo donde te vas a encontrar muchos objetos mentales. ¿Por qué objetos? Porque surgen y desaparecen en ese espacio cognitivo, a veces en forma de diálogo interno. Quizás algunos puedan estar viendo una imagen, un recuerdo, imaginando. Mira que a pesar de la quietud y el silencio, hay mucha actividad interna, exagerada quizás. Quizás tu mundo interno sea muy caótico, lleno de deseos, lleno de expectativas, lleno de necesidades. Pero por un instante te vas a distanciar, lo vas a ver como si fuese una película, vas a conocer tu propia mente. Incluso puede servirte esta técnica de hola, te observo mente, gracias. No quiero luchar contigo, no quiero forzarte, no quiero apegarme, no quiero rechazar ninguno de estos contenidos. Y para no engancharte con ellos, a cada contenido lo despides. Hola, gracias y adiós. Y permaneces en tu centro, tranquilo, tranquila, observando, atento, muy despierto. Y pregúntate si esto lo podrías hacer más veces en el día. No vas a conseguir y obtener nada en específico, pero como consecuencia de esta práctica, quizás tu mente llegue a su estado natural, que es el silencio, el vacío, la calma. Todo muy propicio para momentos difíciles. Vamos a escuchar la próxima campana. Y vamos a escuchar una pequeña oración. Simple y llanamente. Vuelve a cerrar, falta la última parte, la generativa, que dice así. Pide a Dios fortaleza. ¿Cuántas veces has pedido fortaleza? Y me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí a Dios sabiduría. ¿Cuánta sabiduría necesitamos y hemos pedido? Y me dio problemas que resolver. Pedí a Dios prosperidad. ¿Cuánta prosperidad gritas, pides, exiges a la vida? Y me dio energía e inteligencia para trabajar. Pedí a Dios valentía. Con tantas cosas que nos amenazan, con tantos miedos, y me dio incertidumbres que enfrentar. Pedí a Dios favores, tantos favores que pedimos al Altísimo, a la vida, a otros, y Él me dio oportunidades, la vida.
No recibí nada de lo que pensaba, pero recibí todo lo que necesitaba. Vamos a cerrar entonces esta meditación con el sonido de la campana y los invito a abrir sus ojos y regresar. 3 momentos. Nos tomaron unos cuantos minutos, no sé, 4, 6 quizás. No lo estuve contando, pero volvemos a enfrentarnos a esta pregunta que nos hemos planteado: ¿cómo ser tu propio maestro espiritual? Y hoy quiero compartirles 2 claves, quizás 3, para ser nuestros propios maestros espirituales, y una de ellas, la primera, es rescatar el vínculo con la vida. El tema del mindfulness y la meditación, en el fondo, es que todo es un asunto de rendimiento, ¿cierto? ¿Cómo me relaciono con la vida? ¿Cómo es mi vínculo con la vida? Y esto puede ser una meditación en el sentido de que vamos a reflexionar un poco y quiero que te hagas esa pregunta o que se hagan esa pregunta: ¿cómo es tu vínculo con la vida? ¿Aprecio constante? Escúlcate un poco, mira si usualmente tu relación con la vida es de aprecio constante o quizás queja. ¿Cuántas quejas en el transcurso del día, según pasa una cosa, pasa otra, según sucede lo que quiero, según sucede lo que no quiero? Expectativa. Muchas veces estamos esperando y esperando y esperando, y mientras esperamos lo que está pasando en la vida y nosotros no estamos ahí. Agradecimiento. ¿Qué tan agradecido o agradecida eres y qué tanto haces de la gratitud una práctica? En las mañanas, cuando te levantas, en la noche, cuando te acuestas, en este mismo instante. Y quería hacerles estas preguntas porque en general hay que reconocer algo, es importante resaltarlo: es que nuestra tendencia constante es a preguntarnos qué puedo esperar de la vida, qué sentido tiene todo esto que estoy viviendo, y es válido. No sé en este instante por lo que cada uno de ustedes pueda estar pasando, pero si es una dificultad, pues usualmente nos preguntamos, pues, ¿qué puedo esperar de esto? ¿Qué sentido tiene esto que me está pasando? Sin embargo, pese a ello, les voy a hablar de la pregunta correcta. Y la pregunta correcta en un momento de crisis existencial, de tiempos difíciles y quizás de no sentirme vinculado con la vida, una pregunta que es individual pero que también es colectiva, que valdría la pena como compañía, como empresa, como colaboradores, como amigos, como, ojo con lo que va a decir, como sirvientes. Y espero que nadie se sienta mal con esta palabra. Y después vamos a hablar un poco de ella. La real pregunta, la pregunta correcta es: ¿qué espera la vida de mí? Esa es una clave para poderme relacionar con la vida, porque cuando me hago esa pregunta, ¿qué espera la vida de mí? Pues voy a compartirles también un texto corto, que esto lo conversamos en algún momento de la temporada anterior, cuando hablábamos del sentido de la vida y cuando traímos a Víctor Frank como pues este gran escritor. No sé si se lo han leído o no, pues se considera uno de los libros más importantes juntos con la Biblia, con el Quijote, pero no pues por su maestría literaria, sino por su importancia. Y es El hombre en busca de sentido. Y cuando pues le queremos dar sentido al sufrimiento, a las dificultades, pues básicamente es importante considerar esto. Él decía: no somos nosotros los que podemos preguntar por el sentido de la vida, es la vida la que nos dirige las preguntas a nosotros. Nosotros somos los cuestionados, los que somos cuestionados. Y ojo, pilas, miren esto que él dice: vivir en sí mismo no es otra cosa que ser cuestionado. Todo nuestro acto de ser y estar no es más que responder ante la vida, responsabilizarnos de esto que está sucediendo y hacernos cargo.
En ese orden de ideas, debemos preguntarnos qué tarea me espera en la vida, a qué debo servir y entregarme para dar sentido a lo que estoy viviendo. Por eso les decía y les hablaba de sirvientes. Miren, lo que la vida nos pide depende en qué momento está cada uno de ustedes. Cuando nos preguntamos por el propósito, pues digamos que la vida no nos involucra con un propósito en general, aunque podemos hacerlo, por supuesto. A veces la gente se vincula a las compañías o se vinculan unos con otros porque nos queremos adherir a los valores, al sentido, a lo que hace, ¿cierto? Compartimos cosas, nos identificamos. Entonces está muy bien adherirnos a un sentido, a unos valores empresariales y colectivos, pero todos estamos en momentos diferentes. Por eso inicié esta conversación de hoy desde ese lugar, porque necesitamos recuperar el espíritu crítico y esa individualidad que a veces pretende quitarnos este juego constante de uniformidad y estas tendencias que nos están constantemente vendiendo las redes sociales. Pues a mí me parece pues que es un medio absurdo, pues que sale una canción y esa canción no la embuten pues hasta el cansancio, o alguien se graba diciendo algo y el otro se graba diciendo lo mismo y todos es poniéndole como una originalidad que ni siquiera es propia. Entonces, ¿dónde está nuestra propia voz? ¿Dónde están nuestros propios pensamientos? Nuestro relacionamiento con la vida de una forma reflexiva. Y aquí viene lo más importante que quiero que tengan en cuenta, y es que estas preguntas que la vida nos lanza individualmente no se pueden responder de forma mental o intelectual. La única forma de responder a estas preguntas que la vida nos lanza es haciendo. Lo que la vida nos está pidiendo es actuar. Y a veces nos paralizamos. Pero una vez que no solo pensamos, sino que decidimos actuar, la pregunta es, ¿estos actos que voy a emprender, a quién le van a servir? Y aquí viene entonces esta segunda clave, además de este vínculo con la vida, de preguntarnos, de reflexionarlos, de analizarlos. Y está la segunda clave para ser nuestro propio maestro espiritual, y es conectarnos con el servicio. ¿Qué tan servidores somos? Y ojo, a veces el que se pueda sentir incómodo con la palabra sirviente, yo no solo puedo servirle a los demás, quizás más importante aún, servirme a mí mismo. Y esto es un camino que en el yoga conocemos como karma yoga, la forma de no solo de ser, sino de ser, estar y actuar en el mundo. Eso, pues cuando lo pienso, recuerdo mucho una frase de Tagore que me fascina, que dice, dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Entonces vuelvo a esa alegría en uno, que es serenidad, en 10, euforia, muy peligroso, secuestro emocional. No debemos prometer cosas cuando estamos contentos, porque la energía que nos lleva a prometerlo desaparece, porque es la naturaleza de la emoción surgir y desaparecer, y lo que prometí, por supuesto que se conserva. Pero yo creo que es importante pasar de la serenidad a la alegría, y la alegría está en el servir. De hecho, hay un experimento social muy interesante que Coca-Cola copió de una manera muy creativa y se llamaba el cajero de la felicidad. Y era un cajero que te entregaba dinero sin tú tener una cuenta en él o en ese banco. Pues los cajeros pertenecen a los bancos, pero no había banco, pero ese cajero te daba plata con el único compromiso de que no la gastaras en ti mismo, sino que la gastaras en otras personas. Y eso viene del estudio, que cuando las personas tienen dinero y la gastan en sí mismos, pues la felicidad o la alegría pasa muy rápidamente. Pero cuando yo cojo ese dinero y lo gasto en otro, mi alegría se multiplica.
la alegría del servir. Desperté y vi que la vida era servicio y serví y vi que, que el servicio era alegría. Y yo no sé, pues, qué tanto ustedes se sirven los unos a los otros. Me imagino que mucho, pero también en nuestra sociedad nos han metido en una despiadada competencia y eso no se va a acabar mañana. Entonces, ojo, la competencia es afuera, no adentro. Incluso afuera podríamos más que competir también colaborar, benchmarking, ¿cierto? Las mejores prácticas. Y a veces somos recelosos con lo que hacemos y por ahí está pues escondida la famosa fórmula de la Coca-Cola, que no sabría si se descubre qué va a pasar, pero yo creo que no pasaría mucho tampoco. Hay una historia bella de un personaje que se ganaba siempre los premios de los mejores girasoles y cada vez que ganaba salía a repartir las semillas ganadoras a sus vecinos y nadie entendía ese comportamiento. Él decía, si los cultivos y los girasoles de mis vecinos prosperan y mejoran, pues también los míos, ¿cierto? A veces en esa competencia pues desmejoramos nosotros y desmejoran los otros. Yo creo que esto es un mensaje también importante pues para Colombia en lo que estamos viviendo y en estas épocas aciagas y de dificultad, porque pues no es una dificultad individual, no creo que por esta dificultad estén pasando simple y llanamente pues ustedes, compañía, ustedes individuales, ustedes familia, ustedes pareja, todos estamos viviendo de una u otra manera la dificultad y por eso veníamos desde el encuentro pasado haciéndole un elogio a la dificultad. Y de hecho, pues, cuando me dé tiempo, hubo una parte del texto que no logré leerles y que me gustaría compartirlo, si hoy nos da el tiempo. No creo que nos alcance hasta allá. Así que tenemos que hacer un cambio de paradigma con respecto a la felicidad que tanto anhelamos. Yo le decía ayer en una conversación en un live que considero que la felicidad es un estado de conciencia que abraza tanto el bienestar para conectarnos con el otro. Cuando estamos bien tenemos esa tendencia de conectarnos con el otro, de cogernos de la mano, del brazo, de apoyarnos, pero también ese estado de conciencia abraza la dificultad como una oportunidad de aprendizaje. El día que yo logre cambiar este paradigma y ver que los retos y las dificultades son una oportunidad, la vida es una oportunidad y que la forma en que respondo, que me responsabilizo, es los que nos lleva a la genuina felicidad. En ese sentido, la felicidad nunca debe ser una meta, sino que la felicidad solo es un resultado. Y algunos de ustedes aquí presentes, si me están escuchando, quizás se pregunten el resultado de qué. Y la felicidad es el resultado del cumplimiento de nuestro deber. El problema, si algunos lo están sintiendo, es que el deber se percibe como un tengo, el deber se percibe como una obligación. Y aquí les voy a recomendar algo, pero este truco para mí ha sido muy útil y es encontrar el quiero debajo de todos los tengo. Quizás alguien hoy se levantó por la mañana con ganas de seguir durmiendo en unas cobijas bien calientitas y se dijo en su mente, tengo que ir a trabajar. Y la verdad nadie tiene que ir a trabajar. Pues a veces nos sentimos así, nos vemos como obligados, pero debajo del tengo siempre, siempre hay un quiero. Entonces yo no tengo que ir a trabajar, yo quiero vivir en la casa que estoy viviendo, alimentar a mis hijos como los estoy alimentando, vestirme como me estoy vistiendo. Es cuando yo encuentro el quiero debajo del tengo, eso me da energía, eso me da moral, porque estoy yendo por lo propio, por lo mío. Y eso mío pues no es tan mío, es de otros. Así que ser humano, ser mi propio maestro espiritual no es otra cosa que ser consciente y responsable. Esto suena un poco doloroso, pero es así, ser consciente, darme cuenta y ser responsable, hacerme cargo. La vida de alguna manera es un deber, una obligación única y enorme. Y el misterio, como les decía, es que la alegría no debe ser buscada, surge espontáneamente
y les aseguro que no hay mayor alegría que la alegría del deber cumplido, de haber hecho la tarea, de acostarme incluso exhausto y cansado porque di lo mejor de mí. Esa es la verdadera alegría y nuestra tarea es apuntar al deber más elevado, al propósito, al deber más elevado que podamos concebir en nuestra mente, que pensarlo, ¿cierto? ¿A qué me debo? ¿A qué voy, en qué voy a invertir mi energía? ¿En qué voy a gastar la energía que me está ofreciendo la vida hoy, desde el alimento, desde la respiración? Y eso, una vez lo defino, tiene que estar acompañado de acciones específicas. Y esas acciones específicas teñidas por mis dones, por mis habilidades, por mis fortalezas, que a veces me cuesta reconocer. Por eso encuentro muy valioso cuando desde recursos humanos hacen estas evaluaciones 360. A veces creo que nos molestan un poco oportunidades de mejora, pero es real, ¿cierto? Todo puede ser mejor, pero no solo mis oportunidades de mejora, sino mis talentos, mis dones, esa palmada en el hombro, esa comprensión de que eso que para mí se me da con tanta naturaleza, otros lo desean. Y explico esto de nuevo. La persona que es extrovertida lo ha sido toda la vida. Y eso es un gran don, pero él no lo valora porque no implica un esfuerzo. Pero en realidad es un don. El introvertido, cuando ve al extrovertido, dice, yo quiero eso para mí. Pero el extrovertido no lo valora. Entonces, ¿cuántos dones tendrán cada uno de ustedes que ustedes no han sido capaces de ver? Entonces ahí es donde jugamos al salón de espejos. El otro me sirve de espejo, porque el espejo físico me sirve para verme la cara, el vestuario, pero no para ver mi emocionalidad, no para ver mi actitud en la vida. Entonces el otro es el que me está reflejando mi actitud, el otro es el que me está reflejando mi emocionalidad. A veces vamos cargados de tigre, no somos conscientes de ello, no nos damos cuenta. Cuando vemos al otro furioso o reactivo, pues en realidad está reaccionando a mi propia emocionalidad, pero no me veo a mí, sino que solo lo veo a él. Así que considerar que desde nuestra individualidad más auténtica sirva esa individualidad y esos dones al resto de los individuos, porque entonces volvemos una idea muy poderosa. O sea, en las empresas se habla mucho de familia, ¿cierto? Pero en realidad cuando estamos hablando de familia, pues la familia pasa a un segundo plano cuando entramos al mundo laboral y es familia en la medida en que estamos con las personas que trabajamos de las famosas 24 horas del día, 8 horas del día, por decirlo menos, a veces pueden ser más, las pasamos en un ambiente laboral. O sea que esa individualidad tiene que ser de cara a la comunidad humana, pero no podemos perder ese espíritu individual. Y el alma humana es como un arco abovedado. Si algunos de ustedes saben de los arcos abovedados, que eran muy comunes en el Imperio Romano, cuando estos arcos se dañaban, lo que hacían eran ponerles una carga adicional, irónicamente, y volvían a funcionar. A veces esas cargas nos queman y caemos en el burnout o quemado profesional, pero muchas veces esa carga adicional es la que nos compone, es la que vuelve y nos pone eh, parados en nuestros propios pies. Y por eso pues leíamos esa pequeña oración que pedimos unas cosas y la vida nos ofrece otras, no lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Entonces a veces un barco abovedado, un arco abovedado, pues necesita irónicamente un peso adicional. Entonces me acuerdo de Azcárate, esta mujer humorista, pues que le imploraba a Dios, pues que sí, que ella era una guerrera y que muchas gracias, pero que mirara pues otros guerreros y que le pusiera pesos a otros a los lados, pues que ella ya estaba como un poco cansada y a veces sí, así nos sentimos exhaustos. Pero lo que nos debería guiar y nos debería alegrar es asumir esa responsabilidad, pero no verla como una carga, es cómo voy a responder
a esta situación, pero efectivamente la responsabilidad es algo complejo porque a algunos atrae y a otros aleja, ¿cierto? Entonces hay gente tratando de tener la menor cantidad de responsabilidades. Y ahí es donde yo siento que a veces la vida no está siendo generosa con esa persona o posiblemente pues no está preparada para enfrentar esa materia. Entonces hay materias en primaria, hay materias diferentes en bachillerato, hay materias diferentes en una especialización, en un doctorado. Entonces cuando la gente va a mi consulta, pues con unas dificultades muy poderosas, habría que de alguna manera cambiar la perspectiva y es entender, y es que si estoy viendo problemas de álgebra es porque estoy en bachillerato y no estoy en primaria. Entonces a veces hay primaria espiritual, bachillerato espiritual, doctorado espiritual, porque reconocemos la vez pasada que no somos materia teniendo experiencias espirituales, sino que somos espíritu en una experiencia material, cambiante, impermanente. Así que nosotros en esta experiencia hay que tener en cuenta que no somos inmortales. Esa fue la segunda certeza, que vamos a morir. Entonces, si fuésemos inmortales, pues no importaría el momento para tomar responsabilidad, pero no lo somos. Y como no somos inmortales, así que esta reflexión de hacernos cargo tiene un carácter de urgencia. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y decía Víctor Frank, para seguir avanzando en este hilo conductor que les estoy compartiendo, lo que irradiamos al mundo, lo que otras personas se llevan cuando entran en contacto con nosotros, cuando se llevan una experiencia de mí, esas ondas que emanan de nuestro ser, de nuestra forma de ser y estar en el mundo, ojo, es lo que quedará de nosotros cuando nuestro propio ser haya desaparecido hace mucho tiempo. De hecho, es una forma de encontrar la inmortalidad. Y aquí recuerdo mucho la película Coco, porque hay dos muertes, cuando moremos físicamente y una segunda cuando nos olvidan. ¿Qué huella queremos dejar en el mundo? ¿Qué huella estamos dejando en las personas que nos rodean, en nuestra familia? Por lo tanto, la muerte forma el trasfondo sobre la cual nuestro acto de ser se convierte en responsabilidad. Y aquí habría de nuevo que decir que a pesar de todo lo que estamos viviendo, nuestra actitud anímica a la vida es decirle sí, un sí rotundo a la vida, en toda su manifestación. Y por eso, pues les hablaba tanto del elogio a la dificultad. Y por supuesto, ahorita al final podríamos ver si nos alcanza el tiempo para leerles esa partecita que no les alcancé a leer, incluso para leerlo todo, si nos da el tiempo, porque esto entra por aquí, por este oído, sale por acá y necesitamos pasarlo por el corazón, pasamos recordarlo. Pero de todo este esfuerzo de Víctor Frank por ayudarnos, acompañarnos y el mío, de darle sentido a la dificultad, de encontrarle un sentido a los retos de la vida, él decía que la vida tiene dos ejes o dos sabores. Y esos dos ejes voy a traerlos aquí a esta conversación, que son muy importantes, pero no relacionados entre sí necesariamente. Son el eje del éxito y el eje del sentido. Entonces nosotros en general en esta sociedad actual occidental estamos muy familiarizados con el eje del éxito. ¿Cuál es el eje del éxito? Esa sensación que tengo de que la vida en general nos va bien o nos va mal. Pregúntense cómo se sienten ustedes en torno a la idea que puedan tener de éxito, ¿cierto? Si nos va bien, entonces tenemos éxito, pero si sentimos que nos va mal, a veces nos sentimos como fracasados o vemos ciertas experiencias como fracaso.
Y este eje, quiero que tengan en cuenta que es percibido sobre todo por los que nos rodean, por la sociedad. Este eje surge del reconocimiento social, de la fortuna, del tener, del poder, del reconocimiento. Y ojo, para muchísimas personas es el único importante, el eje del éxito. Tienes que ser exitoso, tienes que conseguir esto. Casa, carro y beca, decían por ahí. Y a veces cuando eso no se consigue, pues cuando no hay objetos de tener y que mostrar y que lucir y que compartir en redes sociales, entonces la gente se siente como fracasada. Pero aquí quiero compartirles otro eje que es el eje del sentido. Y el eje del sentido no es un eje externo, es un eje interno, que nadie puede percibir, absolutamente nadie, excepto nosotros. Y este eje tiene que ver con la sensación de que la vida que llevamos tiene sentido y vale la dicha, no la pena vivirla, aunque usualmente hablamos de la pena. Y este eje, ojo, es independiente del eje del éxito, de que las cosas nos vayan bien o mal en la vida. Este eje está sustentado por nuestros valores, por el sentido que descubrimos o que le otorgamos a lo que hacemos. No importa lo que se hace, sino cómo se hace. Porque cuando yo me concentro desde el principio en cómo se hace, presto toda mi atención, todo mi cuidado y puedo ser torpe, pero si persevero no solo en el qué, sino en el cómo lo hago, de ahí vendrá la maestría que estamos buscando. Y a veces puede haber gran discrepancia entre estos dos ejes. Y seguramente pues ustedes tendrán algún ejemplo en sus mentes, pero yo voy a traer uno. Les aseguro que todos nosotros conocemos personas de gran éxito social, de gran fortuna, de gran reconocimiento. Ahí pueden estar las estrellas de cine o las estrellas de la música. Y ojo, pues por mencionar uno, voy a hablar de Kurt Cobain, para los que les gustaba Nirvana, pero habrá miles de ejemplos. Pero aún hay sí encontrándose en la cúspide de sus carreras, con ese enorme reconocimiento social y económico, terminan adictos a drogas o muchos de ellos cometen suicidio porque sienten que su vida no tiene sentido. Así que por eso decimos que la vida tiene dos sabores. El sabor de la vida es esa sensación del éxito, del fracaso, de que las cosas van bien o van mal, tiempos difíciles, se van a acabar. Creo que, como decía Stanislao Zuleta, pues deseamos mal y parte de lo que deseamos es una vida sin tropiezos y una vida extremadamente fluida. E insisto, cuando la gente llega a eso, se pregunta, ¿y qué más? O sea, terminan buscando un poco el reto y la dificultad. Pero insisto que ese sabor de la vida es un sabor de cara a los otros y finalmente nunca nos satisface, siempre necesita más y más. Decía Oscar Wilde, no hay nada peor para el ser humano, para el hombre, que no obtener lo que quiere u obtener lo que quiere. Esa es la paradoja. Pero yo quisiera sumarle a Oscar Wilde que en realidad no es el humano, ¿cierto? Es la mente la que es insaciable, ¿cierto? Es la mente la que es un pozo sin fondo, la que nunca es suficiente. Por ahí se dice, dale a un hombre todo lo que pide y una vez se lo entregues, te va a decir, seguro que hay algo más. Pero ese no es el hombre, esa es nuestra mente. No soy mi mente, pero tengo una mente y hay que sanarla. Y parte de sanarla es empezar a descubrir el sabor del sentido. Ese sabor del sentido se produce por la coherencia en mis actos con lo que yo considero que es importante, para no tener que hablar de valores, ¿cierto? Porque la conversación de valores es como pesada, como compleja, que es esencial para mí, que es esencial para el hombre, que es esencial para las personas que me rodean.
Eso lo llamamos el sentido. Y eso casi siempre nos llena y no necesitamos que pedir más, ¿cierto? Nos permite ver la vida desde esa altura del sentido y no simple y llanamente ser bamboleados por el viento del destino. Terminamos echando raíz y firmes en los que creemos. Y aquí tendremos que incluir la flexibilidad. Y voy a poner este ejemplo que es muy bello en la naturaleza. Pues todos queremos ser unos robles, pero los robles son los primeros que caen en la tormenta. ¿Por qué? Porque pues, tienen raíces, pero también son muy rígidos. Entonces está esta idea del bambú, que cuando el bambú se siembra, puede perfectamente demorarse unos 7 años, 3 años. Alguien, si tiene la cifra exacta, me podría ayudar. Creo que son 7 para crecer. Entonces sale como una migajita y espere y espere. Y en todo ese tiempo lo que el bambú está haciendo es echando raíces y echando raíces y echando raíces. Y una vez echa raíces y empieza a crecer, crece en meses, ¿cierto? Y se eleva larguísimo, pero es vacío por dentro, es hueco. Y cuando viene la tormenta, pues esa raíz que tiene y esa flexibilidad en esa estructura le permite doblegarse, casi que rendirse. Pero después de doblegarse y rendirse a la dificultad, y ahí viene esa oración maestra que todos nos sabemos, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Es esa lección de humildad, ¿cierto? Frente a lo externo, frente a lo que no controlamos. Pero una vez nos doblegamos, nos rendimos, nos arrodillamos, ese bambú puede, con sus raíces, con sus valores, volverse a parar. Y el asunto no es cuántas veces nos caemos, sino cómo nos paramos cada vez que nos caemos. Y podríamos en este momento simple y llanamente hacer un recuento, una recapitulación de todos los momentos difíciles que hemos tenido en la vida. Y esto me conmueve un poco. Para agradecerlos, para bendecirlos. Quien no sabe bendecir no sabe orar. Entonces, lo que yo quiero invitarlos posterior al encuentro de hoy es que si me han escuchado o han escuchado partes de lo que he dicho, porque sé que pues ese músculo de la atención cuando no está muy fortalecido viene y va. Nuestra atención es intermitente. Parte de lo que buscamos con la meditación es fortalecer ese músculo de la atención para poder sostener la atención. Entonces, quienes lo han sostenido, pues han recibido un mensaje importante que no es mío, ¿cierto? Yo simple y llanamente soy el canal y esto que les estoy compartiendo no solo se los estoy compartiendo a ustedes, sino que me lo comparto a mí, por eso hago lo que hago, porque la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces me pongo en esta responsabilidad gigante de asumir este compartir. Así que lo que les voy a proponer para el día de hoy, para esta semana, para la vida, es que cuando les sucedan eventos agradables y desagradables como es normal, eso no va a dejar de suceder, pues intenten estar atentos a ambos sabores de la vida, a ambos ejes. Pregúntense si solamente tienen activado el eje del éxito y están toda su vida en función exclusivamente de él. Jorge Luis Borges decía, el éxito y el fracaso son dos impostores. Y ayer en un live yo les ponía este ejemplo. Vincent Van Gogh nunca vendió un cuadro en su vida. Murió como un perfecto fracasado, alcoholizado, sin una oreja. Y hoy son los cuadros más costosos del planeta. Pues hay una exposición por ahí espectacular rondando el mundo.
Si no estoy mal, estaba en Bucaramanga hace poco, por ahí vi unas fotos. Pero cuando uno se expone a la obra de él, uno sabe que el vínculo y el relacionamiento que él tenía con la vida, pues en el fondo simple y llanamente fue malentendido por sus coterráneos, por los conceptos que habían quizás del éxito. Pues insisto, no ven de un solo cuadro, habrá que estudiar, que yo no lo he estudiado con más detalle, pues su biografía y su vida. Pero yo no me imagino quizás el arrobamiento y el éxtasis cuando se entregaba su pintura. Entonces Dios se manifiesta a través de nosotros y uno podría decir, pues una pintura no sirve para nada en el sentido utilitario que tenemos ahora como en Occidente, pero en el fondo la poesía y la pintura sirve para todos porque nos muestra realmente quién somos. Nosotros no vinimos aquí a ser única y exclusivamente útiles. Eso es muy pequeño, eso es muy mezquino para lo que realmente nosotros somos. Entonces no sé si te sientes exitoso, te sientes fracasado, o si nos enfermamos y sacrificamos lo esencial y lo importante por el famoso éxito y no tenemos activado este sabor de la vida que es el sabor del sentido. Y ahí va a ser muy importante la coherencia, que es una vara demasiado alta. Pero cuando yo me puse la vara de la coherencia entre lo que pienso, digo y hago, me di contra las paredes, me estrellé, porque es una vara demasiado alta. Así que con el tiempo y con la ayuda de otros descubrí que la verdadera coherencia no es solo esa coherencia entre lo que pienso, digo y hago, sino es la coherencia de aceptarme tal y como soy aquí, ahora, con mis virtudes, con mis defectos, con mis triunfos, con mis pérdidas, con mis fracasos. Abrazar, reconciliar con absolutamente todo esta experiencia humana, esta vida, este regalo, este presente. Y, y bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Ya faltan pues unos pocos minutos, entonces si hay alguna pregunta, muy bienvenida. Va a ser a través del chat o a través del cuento. Y si no existe la pregunta, pues me gastaría simple y llanamente esos minuticos terminándoles de leer pues esto que empecé y no terminé de Stanislao Zuleta, que se le elogia la dificultad. Entonces, Pau, tú que me estás ayudando ahí por el WhatsApp o por todo, si hay alguna pregunta, muy bienvenida. Y si no, entonces me dispongo pues a leerles una partecita que es extremadamente bella, ¿cierto? Y esto no nos va a quitar mucho tiempo. Te les decía la vez pasada que la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad, esa que buscamos tanto. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación, sin muerte. Y por tanto, también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen en realidad el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí es donde tenemos que hacer este acto de contrición. Yo lo hago. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. ¿Cuántas veces hablamos así? Encontramos la solución definitiva. Puede decirse que nuestros problemas no consisten solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos. Que nuestra desgracia no está tanto
en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. Y aquí viene lo que me había o les había quedado debiendo. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor, por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo, un retorno, no sé, a esa experiencia oceánica cuando estamos en el vientre, maravillosa. Pero ojo con esto, en vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectiva nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido, ojo, o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Adán y sobre todo Eva, escuchen mujeres, tiene el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar. Así que la actitud en los tiempos difíciles, esto lo pongo yo, así que la actitud en tiempos difíciles es verlos como una gran oportunidad de acercarnos unos a otros, de entrar en intimidad, de ver de qué estamos hechos y de vivir una vida con sentido. Entonces, aquí llegamos al final de esta primera parte de ser nuestros propios maestros y entraremos en otro tipo de indagaciones que también van a ser muy útiles para encontrar la serenidad en tiempos difíciles. Les agradezco mucho la atención, el iniciado este día con esta reflexión. Espero que haya sido potente, enriquecedora, que haya sumado a sus vidas y a sus dinámicas y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, muchas Que gracias, resolvemos el Andrés. audio porque yo no los estoy escuchando. Sí, no, Andrés no nos está escuchando, pero nos hemos estado comunicando por acá por el celular. Yo le estaba agradeciendo porque pues son reflexiones súper poderosas, Andrés, de verdad, muchísimas gracias. Creo que se conecta mucho, yo lo hablaba ayer contigo, con la historia también de Susanita. Entonces, bueno, tenemos una semana que comenzó muy reflexiva. Muchas gracias entonces a todos los que se conectaron y permanecieron hasta este momento. Nos vemos dentro de 8 días en El Arte de Vivir. Un abrazo, feliz día. Bueno, leí los labios perfecto, entendí todo, pero con lectura de labios, seguro. Por ahí hicieron comentarios y todo. Bueno, fabuloso. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, gracias, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, que estén bien. Que estén bien.
de estabilización solar.